Buenas tardes, hermanos. Qué gusto es poder compartir en esta tarde la palabra del Señor y disfrutar de las enseñanzas eternas que Cristo el Señor nos entrega a nuestros corazones. Vamos a orar al Señor y a pedir que su gracia sea sobre nuestras vidas en esta hora. Amado Dios, te damos gracias por darnos tu palabra y poder estudiarla y poder conocerla y aplicarla a nuestra vida. Queremos que tú nos enseñes, nos reveles por medio de tu Espíritu Santo esta verdad eterna y gloriosa que permanece para siempre. Amén. Continuamos el estudio con respecto al reino de Dios y recuerden que estamos estudiando Mateo capítulos 5 y el capítulo 7. Pero vamos a considerar en este momento el mismo mensaje del Sermón del Monte, pero acá en Lucas capítulo 6, versículo 20 al 45. Considerando lo que el Señor Jesucristo ha venido a entregarnos, Él vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. ¿Qué quiere decir? El Señor vino al pueblo de Israel, Él vino al pueblo judío, pero ellos no lo recibieron. Por lo tanto, Dios nos está llamando a nosotros, que no éramos su pueblo, para hacernos su pueblo y para constituirnos a cada uno de nosotros pregoneros de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios que ha vencido y que seguirá venciendo a través de nosotros. Tenemos que saber lo que es el reino de Dios. Nosotros como cristianos, como iglesia del Dios vivo, tenemos que saber lo que es el reino de Dios. Tenemos que saber lo que es el reino del Evangelio. Por lo cual entonces, cuando llegó el Evangelio del reino, todo cambió. Y eso fue lo que experimentamos en nuestra vida. Cuando llegó el mensaje del reino de Dios, cuando llegó el Evangelio de Cristo a nuestras vidas nunca más fueron las mismas. Todo cambió. Llegó luz a nuestra vida, llegó salvación, llegó el perdón de nuestros pecados, y el Señor allí nos dice que ahora somos pueblo suyo. Nos dio un nombre y nos dice: mío eres tú, mío eres tú. Por esto entonces Dios nos ha llamado a vivir con Él, a vivir con Él. El Señor Jesucristo nos dice: yo estoy con ustedes todos los días. Estamos entonces llamados a vivir con Él y a vivir por Él. A vivir por Él. Vivir también considerando su palabra, pues su palabra es la regla que nos conduce, la regla que nos guía aquí donde estamos, en su reino. Por eso entonces el Señor nos enfatiza y nos dice: el reino de los cielos entre vosotros está. Sí, realmente, espiritualmente, el reino de Dios está aquí entre nosotros. Por eso es que nos ha dado una vida distinta, nos ha dado a vivir una vida distinta, porque en el reino de Dios, donde estamos, se vive diferente a lo que se vive aquí en el reino de las tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por esto vino el Señor Jesucristo, a derribar el reino de las tinieblas y rectificar la forma de pensar
la forma de vivir, la forma de conducirse de todos los que son redimidos por su sangre. En otras palabras, para que todos los que son introducidos en el reino de Dios, sus vidas tengan una forma distinta que no se ajusta al sistema de vida actual, sino que se ajusta al sistema del reino eterno de Dios. Y aquí es donde nos damos cuenta entonces que nuestra forma de pensar es distinta y tiene que ser distinta. No se ajusta a los cánones de vida del sistema de este tiempo, de este mundo. Por lo mismo entonces, no tenemos una mente ciega, no tenemos una mente carnal, no tenemos una mente mundana, aun cuando en este mundo su forma de pensar es esta. Una mente ciega, una mente carnal, una mente mundana. Sino que tenemos nosotros una mente de reino. Y tenemos que pensar con mentalidad de reino. Muy distintos, amados hermanos. Nuestra forma de pensar es conforme a donde estamos, en el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener mente de reino. Mente de reino. En Mateo capítulo 5 al capítulo 7, y aún más las cartas de los apóstoles, las epístolas, encontramos la confirmación que el Señor Jesucristo entrega en el Sermón del Monte. Entonces los apóstoles, allí ellos no entregan un mensaje diferente. Ellos confirman lo que allí el Señor Jesucristo ha hablado y lo ratifican a través de las cartas, a través de las epístolas. Por esto entonces encontramos aquí los principios de justicia de Dios. Los principios de justicia por los cuales todos los cristianos debemos vivir. Y debemos vivir por medio de la fe en Cristo el Señor, quien nos ha salvado. Cuando vemos estas cosas que el Señor nos ha dado, encontramos entonces nosotros aquí en Mateo capítulo 5, como también en Lucas capítulo 6, las bienaventuranzas, las que estuvimos viendo hace algunos miércoles atrás. Entonces, allí, ¿se acuerda usted cuántas son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son 8. Son 8 las bienaventuranzas. No las vamos a mencionar por razón de tiempo, pero aquí las tenemos nosotros. Son 8 las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas, entonces, el Señor Jesucristo, aquí es donde nos entrega lo que realmente allí en el reino de Dios se vive. Bienaventurado es, bienaventurados somos. Ahora, aquí en Lucas capítulo 6, versículos 27 en adelante, el Señor pone de relieve el carácter normativo de la enseñanza. Aquí encontramos nosotros el carácter ya normativo. Entonces, esto es algo que tiene que ver con la práctica. Es una norma, es una forma de vida, una forma de vida. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos comportarnos con los demás? Y lo vemos allí cuando dice el versículo 27, pero a vosotros los que oís, os digo,
Y aquí nos marca entonces la forma de conducirnos, la forma de actuar, la forma de vivir la vida cristiana. Y nos dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Se da cuenta que la forma de vida en el reino de Dios es muy distinta al reino de las tinieblas? Miremos un poquito cuál es la forma de vida que hay en el reino de las tinieblas. Veamos cómo se manifiesta el hombre cada día. Y cada día lo vemos con violencia, lo vemos que allí se comporta de una forma irracional, donde el odio desmedido está allí a flor de piel. Por lo cual entonces el Señor dice, a vosotros los que oís. Y nosotros estamos oyendo, nosotros estamos viendo, estamos leyendo, tenemos la palabra del Señor en nuestras manos. Aún más, el Espíritu Santo nos habla para confirmar lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Entonces, aquí es donde el Señor en primer lugar nos dice, amad a vuestros enemigos. ¿Qué es lo que se hace en este mundo? Se odia y se odia. Entonces, el hombre cada día es más cruel, es vengativo. El hombre se comporta cada día de una forma en que llega al extremo de quitarle la vida a su enemigo. Pero el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Haced bien. Entonces, es una forma de actuar, dada por el Espíritu del Señor, para que a través de la enseñanza de su palabra, nosotros podamos proceder de una forma distinta. Entonces, si en el mundo se vive con esta odiosidad, si somos odiados, si somos aborrecidos, nosotros tenemos que hacer bien a los que nos aborrecen. Y el Señor Jesucristo ya lo había dicho anteriormente, por mi causa seréis aborrecidos. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra respuesta? Hacer bien a los que nos aborrecen. Y continúa allí, el Señor dice en el versículo 28, bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Por los que levantan falsos testimonios, por los que hablan mal, inventando falsas acciones, falsos hechos. Entonces, aquí es donde el proceder del cristiano que está en el reino de la luz, en el reino de Dios, en el reino de Cristo, en el evangelio del reino, nos dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Cuántas veces allí nos han maldecido? Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Tenemos que orar por ellos y bendecirlos. Y aún más, y orar por los que nos calumnian, los que levantan falso testimonio. Después dice allí, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Entonces, eso tiene que ver allí más allá de una cachetada, más allá de un golpe en la cara, sino que a través de una ofensa, un golpe a través de una palabra maldicha, o algo que allí afecte gravemente, allí es donde nosotros tenemos que proceder bien. Eso no significa que nos vamos a quedar callados o que vamos a devolver mal por mal. Al contrario. Ahora, después dice,
a cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. ¿Mm? Bueno, todo aquel que en algún momento nos pide, si tenemos en ese momento con qué compartir, hagámoslo. Hagámoslo. ¿Cuántas veces llegan a la puerta de la casa alguien ahí buscando algo de comer o buscando alguna cosa que ellos necesiten? Bueno, en esto tenemos que manifestar también esa actitud en este principio que es principio del reino, el compartir. Y el Señor nos ha bendecido para que nosotros podamos compartir de lo que por misericordia Él nos ha entregado. Después dice allí, cualquiera que te pida, dale. Cualquiera que te pida, dale. Al que te pida, dale. Es una instancia para dar y también para entregarle el mensaje de Cristo. Porque no solamente allí se le entrega algo perecible, allí es donde también tenemos la instancia para entregarle la palabra del Señor, para que Él también pueda llegar a disfrutar de la bendición de Dios a través del Evangelio del reino donde estamos. Y después dice allí, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esta es la regla de oro. Hemos escuchado hablar de la regla de oro. Bueno, aquí está la regla de oro. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Haced también vosotros con ellos. Entonces, de la misma forma como quiero que actúen conmigo, yo debo actuar de la misma forma bien con la otra persona. Una regla de oro. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Es re fácil. Amar a los que nos aman es re fácil. Pero ¿qué mérito hay en esto? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y no hay ninguna diferencia entre los pecadores, porque ellos aman a los que les aman. Ahora, en el cristiano tiene que haber y tiene que estar esta diferencia donde amamos y amamos a aquellos que nos odian. Y aquí está el mérito. Entonces, si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo y no hay ninguna diferencia. Pero sí, con los que estamos en el reino de Dios hay una diferencia y esa diferencia es notoria. Entonces, aquí no se aplica la ley, la antigua ley mosaica, ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor allí en la enseñanza nos dice, antes bien, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, haced bien a los que os aborrecen, bendecid y no maldigáis. Bueno, estamos aprendiendo del maestro de los maestros, que es Cristo el Señor. Dice después allí, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad y no esperando nada de ello. Porque de esta forma entonces, cuando estamos allí en esta actitud, no estamos teniendo una actitud usurera. Yo te presto, pero con la condición que tú me devuelvas el 10%. Ahí hay usura, hay una sinvergüenzura. Pero el Señor allí nos enseña que eso no debe estar.
porque grande será vuestro galardón y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Nuestro Dios, que es bueno, Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. Ahora sí también nos dice en el versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Misericordioso, tener misericordia, hacer misericordia. Y eso tiene que ver allí cuando nosotros cuando vemos una necesidad, allí hacemos misericordia, es decir, cubrimos esa necesidad. Después dice en el 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Bueno, el Señor Jesucristo nos dice que yo no he venido para juzgar, sino que he venido para que sean salvos. Porque la palabra que yo os he hablado, esa os juzgará en el día postrero. Ahora, así también el 38 nos dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán. Dad y se os dará. Es una regla también del reino de Dios. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Pero la forma mundana, la forma que tiene el hombre por naturaleza, que vive sin Dios, él es egoísta y él nunca da porque dice, esto es mío, esto me costó a mí. Pero recuerde que el Señor nos dice que Él es el dueño de todo. Mío es el oro, mío es la plata. De Él es el cielo, la tierra y su plenitud y todos los que vivimos en este mundo. Mía son los animales del campo, dice mío, es la siembra, la cosecha. Entonces, bueno, el Señor nos ha dado para que nosotros demos. Y allí el Señor nos dice, y será dada medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Damos gracias al Señor por esta bendición que nos entrega, amado hermano, y le dejo en sus corazones estos principios que tienen que ver exclusivamente con el reino de Dios donde estamos, que es muy distinto al reino de las tinieblas donde vivimos. Por esto entonces, aquí tomemos en cuenta lo que el Señor nos habla y nos dice, nosotros que somos siervos del Señor, somos discípulos de Cristo, porque estamos aprendiendo de Él. Y dice el versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro. ¿Por qué? Porque está sujeto a su maestro. Aún más, todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, pero no más que el maestro. Y esto es algo muy importante. El corazón, de acuerdo a lo que dice aquí en el versículo 45, el corazón del hombre. El corazón del hombre. Allí es donde está el centro del ser humano. Y aquí en el corazón es donde se determina su conducta. Y si su conducta no es buena, debe ser cambiada, sometida a Cristo o convertida a Cristo. Sin ese cambio interior, nada puede hacer la voluntad de Dios. Y termino leyendo el versículo 45 que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Estamos en el reino de Dios y el Señor nos ha dado un corazón nuevo. Cada día allí sometamos ese corazón a la voluntad del Señor para que de la abundancia del corazón allí salgan cosas buenas. Hable allí con abundancia lo bueno. Y el Señor nos ha puesto para bendecir. Amados hermanos, que el Señor siga derramando gracia sobre vuestras vidas y sobreabundemos en esa gracia en tiempos de tiniebla, en tiempos de maldad, en tiempos de violencia, en tiempos de desacrédito, en tiempos como los que vivimos cuando el hombre quiere vivir a su manera y no respeta y no se sujeta a lo establecido por las leyes humanas y menos lo va a hacer a las leyes de Dios. Pero nosotros somos el pueblo de Dios que estamos para dar luz y ser ejemplo en esta vida. Que Dios bendiga su vida, Dios bendiga la iglesia, Dios bendiga a cada uno de los que el Señor Jesucristo nos ha llamado para que alcancemos a aquellos que están en las tinieblas. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra y sea tu nombre glorificado porque tú eres el Señor. Honra y gloria a tu nombre para siempre. Amén. Oremos y estemos atentos, amados hermanos. Ya próximamente entramos a la semana de nuestro aniversario, el aniversario de la iglesia. Pero quiero hacer énfasis en un aviso. El día viernes 3, el día viernes, voy a corroborar ahí, viernes 4 de diciembre, perdón hermano, viernes 4 de diciembre, vamos a celebrar Santa Cena, para que entonces usted pase a retirar acá, a la iglesia, los elementos, es decir, el jugo de la uva más el pan. Así que venga para que entonces todos participemos de ese gran momento cuando la iglesia va a celebrar la Santa Cena. Recuerde que tendremos cultos especiales desde el miércoles hasta el domingo. Que Dios les bendiga.